El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que trae un mensaje de la Palabra de Dios para que usted y su familia frente al televisor puedan compartir junto con nosotros y recibir lo que el mensaje trae para cada uno de nuestros corazones. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema, el cual ha titulado Una buena compañía. Quédese con nosotros. Casi nunca nos preocupamos por fijarnos alrededor de quién estamos o quién está alrededor de nosotros. Y eso es muy importante. Eso debe ser uno de los puntos que debe venir a cada uno de nosotros cuando de ubicarnos en un círculo social nos intenta llamar la atención. Y si usamos el adagio popular, podríamos decir que existe muchísima razón. Recordemos que el adagio dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y de ahí, entonces, que nosotros miremos y tengamos el cuidado de ver con quién nos relacionamos. Y no estoy hablando de estrato social en el aspecto económico. No, estoy hablando en el comportamiento moral y en la vida espiritual. Igualmente al Señor le preocupa y le interesa cómo vivimos nosotros. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, en los versículos del 14 al 18, la palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si nosotros queremos estar bien y queremos llevar una vida ordenada, pongámosle cuidado, prestémosle atención a lo que nos dice el Señor en su palabra. No os unáis en yugo desigual. Y entonces, cuando el Señor dice que no nos unamos en yugo desigual, está hablando de nuestro actuar, de nuestra parte espiritual. No puedo hacer un buen equipo, no puedo tener una buena relación con una persona que sea deshonesta en sus negocios. Si en mi corazón está la honestidad, está la responsabilidad, nunca podré hacer una sociedad, una compañía con una persona o con personas que acostumbren el fraude, que acostumbren el engaño. Las personas fieles en el matrimonio no podemos tener una relación de amistad y de compartir con aquellos en los cuales no les interesa ser esposos
de una sola mujer, o si es usted, amable televidente, una mujer que no les interesa ser esposas de un solo hombre. Entonces, cuando nuestra amistad se hace con personas que no tienen los mismos principios, que no tienen las mismas características humanas, el Señor dice, con ellos no, porque están uniéndose en yugo desigual. Una gran ruina. Cuenta la historia que el aventurero suizo Juan Augusto Suter, en el año 1845, a sus 30 años, emigró hacia California, Estados Unidos, y gracias a sus habilidades que tenía para los negocios y también a su inmenso poder de convencimiento, adquirió grandes posesiones de tierra y muchas riquezas, y parecía que nada le faltaba. Pero sorpresa cuando cerca de su casa en un río, uno de sus empleados encontró oro. En aquel tiempo se desató la fiebre del oro. Vinieron miles de personas, invadieron sus tierras, arrasaron con todo, incluso derribaron su casa. A él le tocó irse de ese lugar porque venían matando personas y atravesándose a todo lo que se les imponía para que no pudieran conseguir el oro. Aquel hombre colocó una queja ante las autoridades, pero ninguno le ayudó. Después de tener tantas tierras y de poner su confianza en la arena, en aquel terreno, el hombre murió en la completa ruina. Fue una grande ruina su vida. Muchas veces sucede. Ponemos nuestra confianza y nuestra vida en las riquezas o en las posesiones. Pero el Señor nos llama a colocar nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, en los versículos 26 y 27 dice la palabra: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando nosotros edificamos nuestra vida sobre las posesiones y sobre la tierra, vamos a caer y a tener una gran ruina. Pero cuando edificamos nuestra vida sobre la roca, que es Cristo Jesús, tendremos una vida eterna. Reflexionemos. Y empieza el Señor a establecer las comparaciones. Dice, ¿y qué comunión tienen la justicia con la injusticia? Personas que le exigen a otras lo que ellas no hacen, no pagan lo justo, no reconocen el trabajo de las personas o las tratan mal porque su nivel económico es inferior. No puede haber una comunión. Luego dice la palabra del Señor, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Podríamos, ustedes me dirán, pero no, pues todos estamos en la luz y todos estamos en las tinieblas. No es así. Porque quienes practican cosas que desagradan a Dios, entonces caminan en tinieblas, caminan en la oscuridad del pecado. Entonces, yo no puedo compartir un fin de semana con las personas a las que les gusta tomar en exceso, inclusive hasta emborrachándose, acompañándolos en las parrandas, acompañándolos en sus fiestas, o andar con
adúlteros, como lo decía anteriormente, que salen pero no con su esposa o no con su esposo. No puedo hacerlo. O igualmente con los que viven en la promiscuidad, o con los que viven hablando de las personas, aún sin conocimiento. Y si se tiene conocimiento, permanezca en silencio. Esto, el Señor nos dice, ¿qué tiene de común la luz con las tinieblas? Y luego sigue diciendo, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Pensemos si pudiera haber una relación de Dios con Satanás, con aquel que se rebeló, con aquel que el Señor, tuvo Dios que expulsarlo del cielo. Es como si alguien tiene que expulsar a alguien de su casa y esa persona reacciona de una manera agresiva, de una manera violenta. No puede haber una buena relación, no puede haber un cuidado. Y de pronto, medio televidente, usted va a decir, y entonces no podemos evitar el trato con las personas, pero no debemos unirnos a compartir y aceptar esas cosas. Naturalmente tendremos que tener una relación con las personas que son vecinas, que tienen un negocio, pues es la relación normal, la relación de vecinos, la relación de compra y venta, esas son relaciones normales, pero sin entrar en afinidad, sin entrar en una coinonía que no va a beneficiar la vida. Por eso Dios dice, no se unan en yugo desigual. Y entonces, el versículo 18 dice, si ustedes lo hacen, si ustedes tienen el cuidado de caminar en esa forma, de mantener mis principios, dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hacer una buena selección, hacer una buena escogencia, nos permite entrar a esa gran familia, a la familia de Dios, a la familia del cielo, porque el Señor dice, yo seré su Padre. Dios pide que nosotros, para ser sus hijos, tengamos unos compromisos. Todos somos creación de Dios, pero para ser hijos de Dios debemos tomar la decisión. Primero de aceptarlo en nuestro corazón, primero de decírselo, yo quiero ser tu hijo, tú me creaste y yo quiero ser tu hijo. Y luego cumplir estos principios. No a vivir en yugo desigual y guardar sus ordenanzas, guardar sus principios. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos darnos cuenta cómo la misma palabra nos invita a no unirnos en yugo desigual. Y vienen varios apartes, porque no hay relación entre la luz y las tinieblas, no hay relación entre Dios y los ídolos, no hay relación entre la verdad y la mentira, no hay una relación entre Dios y Satanás. Por eso es necesario que nosotros mantengamos una vida que glorifique el nombre de Dios, andando en una buena compañía, en la compañía que mejor que de la presencia de Dios, pero también dentro de las amistades que tenemos, podemos saludar al vecino, podemos hablar con ellos, claro que sí, pero si vemos que se portan de una manera que no agrada a Dios, es mejor tener un saludo solamente y no unirnos para estar casi que practicando lo mismo que ellos, porque entraríamos a ser como ellos. Por eso la experiencia que tenemos es de no unirnos en ese yugo desigual, sino vivir una vida que glorifique a nuestro Dios. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones.
Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado Llamado por Dios. Quédese con nosotros. Hace unos días vi a un niño el cual estaba en la calle jugando con sus amigos y su mamá desde la puerta de su casa lo llamaba, pero el niño no oía o se hacía el que no oía. La mamá, la reacción que tuvo me llamó mucho la atención porque lo llamó al celular. Inmediatamente lanzó su mano al bolsillo, sacó el celular y contestó. Y la mamá le dijo, te estoy llamando hace rato. Ya voy, dijo el niño. Muchas veces sucede. ¿Cuántas veces Dios nos llama y nosotros a veces respondemos? Otras veces no. O cuando alguien nos llama al celular y conocemos quién es la persona y de pronto miramos y no queremos contestar y vuelven y nos llaman y sucede repetidas veces. Llaman o llamamos a alguien y no nos contesta, sabiendo que la persona está viendo el celular. A veces pasa y sucede en la vida cotidiana, pero también en la vida de un hombre de Dios. Dios le hizo un llamado desde el vientre de su madre. Y siendo la mamá estéril, Dios le dio la oportunidad de concebir y tener a este hijo. Y este hijo, ella le puso el nombre de Sansón. Y de pronto algunos dirán, esa historia la he visto, o hemos visto la película, hemos visto la historia, nos la han contado. Aún desde niños, a veces en las iglesias, nos comparten las historias de las Sagradas Escrituras y una de ellas es Sansón. Y esto nos habla de rebeldía. Muchas veces Dios llama, pero lo importante aquí es la respuesta que yo le pueda dar. En el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 13, en los versículos del 1 al 5, dice la palabra. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vemos aquí cómo la esposa de Manoa, el padre de Sansón y la madre de Sansón, ella era estéril, pero Dios tuvo misericordia y le regaló un hijo. Y ella le puso por nombre Sansón. Y este hijo creció, este hijo tenía un llamado por parte de Dios. Y lo más importante allí es lo que dice el ángel. Dice que ahora no bebas vino ni sidra ni cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Nazareo es muy diferente a nazareno. A veces tienden a confundirlo. Nazareo, según el diccionario dice, es una forma de consagración de una persona mediante un voto para cumplir una serie de preceptos de vida. Y nazareno es aquella persona que nació o se crió en Nazaret de Israel. Entonces vemos cómo aquel niño, aún desde antes de nacer, desde antes de ser concebido, ya Dios le había hecho un llamado. Y dice que no pasará navaja por su cabeza, o sea, se dejaría crecer el cabello, porque en ese cabello estaría su fuerza. Tampoco podía beber vino ni sidra ni cosa inmunda. Entonces allí está el mensaje, o mejor, la promesa
de Dios para aquella mujer, la esposa del papá de Sansón, que se llama Manoa. Y ella cumple, ella se guarda y le cuenta a su esposo. Y su esposo hace todo un ritual, acostumbrados a hacerlo, y presenta a Dios el holocausto. Y el ángel se le aparece a Manoa y le pregunta si así era, y él le confirma esto. Y le pregunta quién es, deme su nombre. El ángel no le da el nombre, sino que le dice que él es admirable. Entonces podemos ver cómo esa relación entre Dios y el hombre se revela a través de sus ángeles, a través del mismo Señor Jesús antes de venir a la tierra. Y allí vemos cómo viene la promesa de aquel hijo que se llamaría Sansón. El mensaje en la botella. Eik, un marinero joven, estaba un día parado en la cubierta del barco, observando el oleaje con una botella en su mano. Tal vez, podríamos decir, desprogramado. Pero de pronto pensó algo y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Y buscó un buen papel con qué escribir y escribió un mensaje y lo colocó en la botella y lo arrojó al mar. El mensaje decía, si eres una chica linda, por favor, escríbeme. Me gustaría mantener correspondencia contigo. Pasados unos meses, un pescador encontró la botella, la cogió, la destapó, quitó el corcho y miró el mensaje. Sonrió, lo volvió a guardar y le llevó el mensaje, le llevó la botella a su hija y le dijo, encontré esto para ti en las aguas. La hija dijo, ¿qué es? Toma. Lo tomó, abrió la botella y miró el mensaje. Paulina, que se llamaba la muchacha, le escribió a Eik un mensaje, una carta. Y poco tiempo después, Eik le contestó e iniciaron una amistad por correspondencia. Luego vino una vez hasta el lugar, hasta Sicilia, y se conoció con ella. 2 años después, Eik y Paulina contrajeron matrimonio. No ignoró Paulina el mensaje y contestó y tomó la petición y resultó en una bendición. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, los versículos 9 y 10 dicen, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús nos está llamando, que entremos por su puerta, que establezcamos una correspondencia con Él y tendremos vida en abundancia. Reflexionemos. La promesa de Dios viene para aquella mujer estéril y Dios le da la posibilidad de concebir. Y dice la palabra en el libro de Jueces, en el capítulo 13, en los versículos 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Vemos cómo Dios cumple la promesa. Aquella mujer concibe y da a luz un hijo y le pone por nombre Sansón. Dios ya le había revelado el nombre. Y esta mujer se cuida para tener a su hijo. Para no contaminar ese embarazo, dice que no bebe vino ni sidra y se guarda
Luego que queda embarazada, esta mujer tiene su hijo y le pone Sansón. El niño empieza a crecer y empieza Dios a manifestarse a través de él. Pero muchas veces la vanidad en el ser humano se olvida de quién hace el llamado. Dios lo había llamado. Dios lo había empoderado a aquel niño, a aquel hombre ya, para que empezara a liberar de los filisteos al pueblo de Israel. Y Dios quería que Sansón durara muchos años. Lo nombró juez de Israel. Y quería que él gobernara, porque en aquel tiempo no había reyes en Israel. Y entonces aquel muchacho empezó a gobernar, pero también empezó a olvidarse de quién lo había llamado. Y empezó a querer hacer lo que él le parecía. Se metió con mujeres filisteas, se metió con prostitutas. Luego dice la palabra que se embriagaba, que tomaba vino, que tomaba sidra. También dice que comió cosa inmunda. La palabra dice que ninguno de los que son escogidos por Dios pueden tocar un difunto. Él había matado un león y lo había dejado en el campo. Y en los restos del león una colmena de abejas se hizo y produjo miel. Y él iba con sus padres y pasaron, y él volvió donde había matado el león y saca de allí miel y come él y le da a sus padres para que coman. O sea, no solamente desobedece, sino que hace caer en desobediencia a sus padres porque come cosa inmunda. Estaba en el cuerpo, en el cadáver mejor, de aquel león. Y él come. Luego se somete o se mete mejor con una mujer llamada Dalila, que era filistea también. Y se enamora perdidamente de ella. Tanto que ella lo adormece, le da a beber y se adormece en sus piernas. Y él le cuenta, le revela aquel secreto que no podía contarle a nadie, que su fuerza estaba en su cabello. Y él le cuenta esto, entonces los filisteos vinieron y le cortaron las gadejas de su pelo, y cuando él se levanta a pelear estaba rapado y su fuerza se había perdido, no porque estaba en el pelo, sino porque Dios se había apartado de él. Y cuando Dios hizo el llamado estaba con él, el Espíritu se manifestaba, pero cuando la desobediencia es tanta, Dios se aparta. Y Sansón es tomado preso, le sacan los ojos y lo llevan a prisión. Luego de un tiempo el cabello empieza a crecer naturalmente. Y los filisteos querían hacer una fiesta para su Dios. Así que querían divertirse con aquel hombre que había sido una tortura para ellos porque había matado muchos filisteos. Pero luego vienen y lo llaman, y lo mandan llamar y lo mandan traer para que los entretuviese. En el capítulo 16 del libro de Jueces, en el versículo 30 dice: y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los príncipes, sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Hicieron una fiesta a su Dios, y aquel lo trajeron y lo llevaron a aquella casa. Y él, ya con nueva fuerza, porque su cabello había crecido, se paró al lado de las dos columnas principales y las derribó. Dios no quería que Sansón muriera con los filisteos. El propósito de Dios era que Sansón liberara a su pueblo de los filisteos y los quitara del camino. Pero la desobediencia hace que el llamado se pierda, pero también hasta la propia vida perdió Sansón para poder ayudar a liberar a Israel. Cuando sentamos el llamado de Dios, no lo olvidemos, no nos enorgullezcamos en nuestro corazón, sino que dobleguemos nuestro corazón delante de Dios y digámosle, como dijo Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Hoy en día Dios también está llamando a los corazones de las personas para que se vuelvan a Él, para que le conozcan, para que le sirvan. Es muy importante que no olvidemos que Dios es el que hace el llamado, pero también el que da la autoridad y el poder para hacerlo. Confiemos en Dios y no seamos como Sansón. Se volvió altivo, orgulloso, vanidoso y luego desobedeció totalmente a Dios, de tal manera que perdió no solamente su fuerza, sino también su vida.
Confiemos en Dios y caminemos con Él, porque Él es el que hace el llamado y empodera a nuestras vidas. Gracias, amables televidentes, por acompañarnos. Que Dios les bendiga.